No puedo creerlo, esto es aterrador, susurró. Un soldado que estaba a su lado habló con entusiasmo, ¿te has enterado? Las hazañas de batalla de este general de 6 estrellas ya son legendarias. Lleva alistado menos de un mes, pero en cuanto llegó al frente, se fue directo a un campo de batalla de catacumbas de nivel A. Cuando llegó al sector de la 835ª División, este ya había sido traspasado y el comandante de la división había caído en combate. ¿Y saben lo que hizo el general Lu? Es increíble, él solo mantuvo toda la línea del frente. Libró una guerra solitaria, custodiando resueltamente la brecha abierta durante casi medio mes sin retroceder ni un centímetro. Dicen que todo el campo de batalla estaba literalmente pavimentado con cadáveres alienígenas. Había cuerpos por donde miraras, la carne y la sangre se convirtieron en los nuevos muros, y la sangre fluía como ríos. Cuando las tropas de apoyo llegaron finalmente, estaban paralizadas por el miedo. Tardaron 2 días enteros solo en retirar los cuerpos. Dicen que ganó más de 3 millones de puntos de mérito, e incluso eso parece poco, continuó el hombre, con la voz temblando de emoción. Verdaderamente, el hombre es una leyenda viviente. Realmente es materia de mitos. Insao Jun se rascó la nariz, asintiendo lentamente a medida que el choque empezaba a remitir. Me preguntaba quién podría ser, pero tras oír el nombre de Lu Zeng, supongo que, después de todo, no hay nada de qué sorprenderse. Se dio la vuelta, moviendo los dedos con aire despreocupado. Tan mágico, ¿verdad? El soldado que estaba a su lado hizo una mueca, ¡ay! Comandante, cuidado, eso duele. Mirando hacia la tabla de clasificación donde aparecía de forma destacada 125 estrellas junto al nombre de Lu Zeng, Insao Jun sintió una oleada de esperanza renovada. Pensó para sí mismo, ¿es este nivel de talento monstruoso todavía insuficiente para satisfacer los diminutos requisitos de la familia Don? Si esto no lo logra, nada lo hará. Con un nuevo sentido de urgencia y un brillo travieso en los ojos, Insao Jun sacó su comunicador. Sin dudarlo un momento, marcó un número con la intención de compartir esta noticia que sacudiría el mundo con la mujer a la que consideraba la esposa principal de Lu Zeng. No pierdas tiempo pidiendo explicaciones, solo muévete, instó Insao Jun, con la voz crepitando con una intensidad inusual. Ve a preparar tus cosas e instrúyete de inmediato, vas a cenar con Lu Zeng esta noche, y eso es definitivo. Se acercó más, su expresión cambiando a una de profunda gravedad. Sinceramente, no puedes imaginar la magnitud de lo que ha ocurrido. Acaba de producirse un acontecimiento que sacudirá el mundo. Poco tiempo después, en los sagrados pasillos de alta seguridad del cuartel general central del 7º Distrito Militar, Yu Feiji sintió una oleada de energía nerviosa. Pensó para sí mismo con una mezcla de asombro y temor, pensar que el comandante en jefe me convocaría personalmente para una recepción privada. Esto es un giro de los acontecimientos sin precedentes. Yu Feiji se ajustó el cuello, con el corazón golpeando sus costillas. ¡Qué honor tan inmenso y asombroso!, reflexionó, con la mente retrocediendo a través de los años. La última vez que se le había concedido el privilegio de estar en presencia de tan alto mando fue durante la gran ceremonia de inauguración, un recuerdo lejano que se sentía como si fuera de otra vida. El peso del momento le presionaba, resaltando lo verdaderamente significativa que era esta reunión. Cuando las pesadas puertas se abrieron con un gemido, el comandante en jefe levantó la vista con un brillo cómplice en los ojos. Le guiñó un ojo sutilmente, y su rostro severo se suavizó en una rara expresión de bienvenida. Ah, Yu Feiji, no te quedes ahí en la puerta. Entra y ponte cómodo. Toma asiento. Sí, señor. Gracias, señor, respondió Yu Feiji, haciendo un enérgico saludo antes de dirigirse a la silla. No pudo evitar notar que el comandante estaba prácticamente radiante con una sensación de triunfo. Has superado todas las expectativas y has realizado un trabajo absolutamente estelar esta vez, declaró el comandante, con voz resonando con aprobación. Yu Feiji sintió que su ánimo se elevaba al instante, y su postura se enderezó con orgullo. Respondió rápidamente con humildad practicada, se debe enteramente a su sabia guía y a su correcto liderazgo, señor. No hice más que seguir el camino que usted trazó.
El comandante soltó una carcajada cordial y sonora que resonó en las paredes de caoba, sacudiendo la cabeza con desdén. Ja ja ja. No seas tan modesto. Este éxito tiene muy poco que ver conmigo. Fuiste tú quien tuvo el ojo perspicaz para detectar la verdadera grandeza. Al oír esas palabras, Yu Feiji sintió como si un rayo hubiera atravesado su sistema nervioso. Una máscara de puro y absoluto asombro se extendió por sus rasgos, dejándolo completamente desconcertado y buscando contexto. Espera, ¿no me convocó el comandante por mi actuación en el frente de las catacumbas de nivel A?, se preguntó. Pensé que mis estrategias defensivas eran lo más destacado de la campaña. ¿Qué quiere decir con que tengo un ojo perspicaz? La confusión se hizo insoportable. Señor, por favor, perdone mi ignorancia, pero estoy completamente perdido. Por favor, ilumíneme, consiguió balbucear finalmente Yu Feiji. El comandante, que parecía haber anticipado esta reacción, no se mostró sorprendido en absoluto. Alcanzó un grueso dossier clasificado que había en su escritorio y lo deslizó por la superficie. Echa un vistazo a esto. Una vez que lo leas, todo quedará perfectamente claro. Yu Feiji alargó las manos temblorosas y recibió con respeto el documento antes de abrirlo. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y se le cortó la respiración. Lu Zeng, ¿esto es real? Este nivel de rendimiento es nada menos que una anomalía monstruosa. Pensando esto, con el corazón acelerado, Yu Feiji pasó rápidamente a la página siguiente. Una línea de texto específica le golpeó con la fuerza de una locomotora a gran velocidad, custodió en solitario la línea de frente número 23 durante 9 días consecutivos. La comprensión fue impactante. Lu Zeng había mantenido esa línea crítica y empapada de sangre totalmente por su cuenta durante 9 días agotadores. Según las estadísticas preliminares e incompletas, el chico había eliminado a más de 350 bestias alienígenas de séptimo rango y a la asombrosa cifra de 7.600 bestias exóticas de sexto rango. Al pasar a la página siguiente, las revelaciones se volvieron aún más alucinantes. El informe detallaba una calificación de poder de combate de 125 estrellas, una posición en la mismísima cúspide de la tabla de estrellas nacientes y un nombramiento formal como comandante de división. Yu Feiji, un hombre curtido por décadas de brutal experiencia en el campo de batalla, alguien que había sido testigo de innumerables muertes y había capeado las tormentas más violentas de la guerra, se vio incapaz de mantener ni un ápice de su compostura habitual. Todo su mundo interno se vio sumido en un completo desorden. No pudo hacer otra cosa que mirar fijamente el papel, con los ojos clavados en la tinta como si intentara obligar a los números a tener sentido. Al ver el estado de su subordinado, el comandante habló con suavidad: Yu Feiji, tómate un momento. Siéntate y respira. Calma tu mente, instó el viejo comandante, con voz firme y tranquilizadora. Claramente había previsto que Yu Feiji quedaría anonadado por los datos, y volvió a señalar con calma hacia el mullido sillón. Admito que incluso yo me quedé paralizado por la conmoción cuando estos informes llegaron por primera vez a mi mesa. Es mucho lo que hay que procesar, incluso para veteranos como nosotros. Pasaron unos instantes en silencio mientras el peso de la noticia se asentaba en la sala. El viejo general observó a Yu Feiji, notando que el oficial más joven seguía mostrando una expresión de terror por el impacto, y una leve sonrisa de satisfacción asomó a sus labios. Teniente General Yu, ha prestado un servicio increíble a las Fuerzas Armadas esta vez. Al identificar y asegurar a un genio de las artes marciales tan incomparable para nuestra región militar del Este, ha asegurado nuestro futuro. Un talento de este calibre es verdaderamente una rareza única en un siglo, continuó el comandante, con su tono volviéndose formal. Con efecto inmediato, se le concederá el mando de 3 divisiones completas, la 1182, la 835 y la 794. Además, su rango será elevado un nivel completo. A partir de hoy, disfrutará de todo el prestigio y los beneficios otorgados a un teniente general. Yu Feiji levantó la cabeza aturdido, mirando el rostro amable y expectante del viejo comandante. Apenas pudo encontrar su voz mientras murmuraba su profunda gratitud.
Gracias, señor, me siento honrado más allá de las palabras, logró articular. Sin embargo, incluso mientras hablaba, la imagen de Lu Zeng seguía cruzando vívidamente por su mente. El almirante Yu Feiji recordó de repente una conversación con el chico que casi le había hecho toser sangre de pura exasperación en aquel momento. Susurró para sí mismo, ahora lo entiendo. Así que cuando dijo, no se preocupe, comandante Yu, una vez que me convierta en un santo marcial, definitivamente lo cuidaré como es debido, no estaba siendo solo arrogante. Hablaba totalmente en serio sobre protegerme. Dios mío, jadeó, con un sudor frío brotando en su nuca. En aquel entonces, creí de verdad que Lu Zeng solo estaba bromeando o dejándose llevar por la bravuconería juvenil. Nunca imaginé que llegaría tan rápido el día en que pudiera respaldar de verdad esas palabras. Dentro del tranquilo santuario de la mansión privada del campamento militar, el suave murmullo del agua corriente resonaba contra la porcelana del lavabo. Lu Zeng estaba frente al espejo, con movimientos metódicos y calmados mientras se cepillaba los dientes lentamente. Tras un momento, se concentró, haciendo que sus dientes y su lengua vibraran ligeramente a una frecuencia alta para desprender cualquier impureza. Al escupir el agua fresca, cada partícula microscópica de comida y rastro de bacteria de los rincones más alejados de su boca fue eliminada de manera eficiente, dejando su aliento nítido y fresco. Lu Zeng se inclinó, inspeccionando su reflejo. Sus dientes eran deslumbrantemente blancos y estaban perfectamente alineados, poseyendo un lustre impecable que avergonzaría a los actores de los comerciales de televisión de alta gama. Levantó la mano, frotando suavemente sus mejillas y sintiendo la densidad de su piel, con la mente derivando hacia un estado de contemplación analítica y silenciosa sobre su propia evolución. Según las intrincadas descripciones encontradas en el arte de la aniquilación de la estrella eterna, reflexionó, a medida que el número de células inmortales dentro de mi cuerpo continúe proliferando a este ritmo exponencial, mi nivel de vida fundamental se someterá a una serie de transformaciones radicales y continuas. Incluso mis huesos y dientes están siendo reestructurados en algo que va mucho más allá de la norma humana. Desde la aparición de aquella primera célula inmortal, siento como si hubiera comenzado a ascender al reino de un ser verdaderamente trascendente, pensó, con un destello de preocupación cruzando sus ojos. Solo espero no desviarme demasiado de la forma de un ser humano normal. No tengo deseos de convertirme en uno de esos cultivadores de artes marciales obsesivos y fanáticos que están dispuestos a sacrificar su humanidad y sus emociones en el altar del poder. Aún quiero seguir siendo una persona capaz de sentir calidez, amor y emociones genuinas, decidió Lu Zeng, frotándose la barbilla pensativamente. Sin embargo, las siguientes mejoras requerirán una cantidad masiva de fluido de médula de bestia exótica de alto grado. Me pregunto si los puntos de mérito de la reciente campaña ya habrán sido finalizados. Debería poder canjearlos por un importante arsenal de recursos. Unos momentos después, Wang Yan llegó a sus aposentos para entregar su informe. Informando, Teniente General Lu. Sus puntos de mérito han sido oficialmente contabilizados y verificados. He traído el catálogo detallado de intercambio y las condiciones actuales para su revisión. Lu Zeng tomó la tableta digital y escaneó las cifras. Más de 38 millones de puntos de mérito, es una buena cosecha. Notó que una sola porción de fluido de médula de bestia exótica de séptimo nivel costaba 100.000 puntos. Nada mal. Estaba desplazándose hacia abajo con una sonrisa de satisfacción cuando de repente se congeló. Espera, ¿qué? ¿El oro oscuro es así de caro? ¿Un gramo requiere 1.000 puntos de mérito? Hizo un rápido cálculo mental y se quedó boquiabierto. A este ritmo, mis puntos de mérito ganados con tanto esfuerzo solo pueden canjearse por menos de 4 kilogramos de oro oscuro. ¿Qué demonios? Eso ni siquiera es suficiente para mejorar el mango de la marca del dragón de la estrella roja. Wang Yan ofreció una sonrisa irónica y comprensiva mientras explicaba la situación. El oro oscuro es un recurso increíblemente raro y finito, señor. Las reservas estratégicas del ejército son bastante limitadas. Si el precio se fijara más bajo, me temo que todo el arsenal sería agotado por los generales en cuestión de minutos.
A diferencia de las bestias exóticas, que se reproducen constantemente, el oro oscuro no se puede fabricar. Sin embargo, hizo una pausa, con los ojos brillando. El comandante en jefe ha emitido una directiva especial. Teniente General Lu no necesita preocuparse por su saldo actual. Se le ha concedido una línea de crédito preaprobada de 1.000 millones de puntos de mérito para gastar como mejor le parezca. Oh. Los ojos de Lu Zeng se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa y deleite invadiéndolo. Ciertamente no esperaba que se me concediera un privilegio tan lucrativo. En ese caso, definitivamente puedo seguir adelante con la mejora integral de la marca del dragón de la Estrella Roja. Volvió a centrar su atención en el informe, con la curiosidad despertada. Por cierto, ¿hay disponible fluido de médula de bestia exótica de 8º nivel? No aparece en el catálogo estándar. Pensó para sí mismo, si el ejército no lo tiene, puede que tenga que ir a cazar minas de oro oscuro yo mismo. Al escuchar a Lu Zeng hacer una pregunta tan difícil y de tan alto nivel, Wang Yan comenzó a tartamudear, con su compostura flaqueando. Respecto al fluido de médula de 8º nivel, bueno, incluso el fluido de 7º nivel es problemático. Con nuestras limitaciones tecnológicas actuales, es casi imposible filtrar por completo los factores psicológicos negativos y los instintos feroces inherentes a las bestias alienígenas. El fluido de médula de 8º nivel es exponencialmente más volátil y difícil de refinar, continuó ella. En la actualidad, no hay una sola persona en el ejército capaz de absorberlo directamente sin arriesgarse a sufrir efectos secundarios graves o un colapso mental. Lu Zeng no dudó ni un segundo. Está bien. Consígame 5 tubos. Los ojos de Wang Yan casi se salen de sus órbitas. Sí, señor, pero debo advertirle, el precio es 10 veces mayor que el del fluido de 7º nivel. Organizaré la transferencia de inmediato. Al escuchar el precio, Lu Zeng sintió que realmente podría tener arcadas. ¿10 veces? No importa, olvida los 5 tubos. Solo tráeme uno por ahora para tantear el terreno. Entendido, señor. Wang Yan asintió rápidamente antes de continuar con su informe. Teniente General Lu, también he completado la investigación de antecedentes sobre el estado actual de Liu Qimin, tal como solicitó. ¿Desea que lo pongamos bajo vigilancia especial o que le ofrezcamos asistencia específica? Lu Zeng asintió con firmeza. Sí. Asegúrate de que nunca sea desplegado en las peligrosas líneas del frente del campo de batalla. Es demasiado arriesgado para él. Entendido. Me encargaré de que sus asignaciones permanezcan dentro de las zonas seguras. Lu Zeng se recostó, con una sonrisa nostálgica tocando sus labios al recordar sus días como estudiante bajo Liu Qimin. Recordaba cuánto se había preocupado el profesor por él, incluso en aquellos primeros días. Se rió entre dientes suavemente, recordando las veces que se había quedado dormido en medio de las clases de Liu Qimin. Lu Zeng pensó para sí mismo, no soy un santo, ni pretendo serlo. Dentro del alcance de mi poder y mis capacidades, garantizar la seguridad de las personas que realmente me importan no es pedirle demasiado al mundo. Si alguien quiere acusarme de ser parcial o de tener favoritismos, que hablen hasta que se queden sin aliento, reflexionó, con la mirada endureciéndose por la determinación. Mi fuerza existe para proteger a los míos. De repente, el agudo timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Lu Zeng notó un número desconocido y oculto en la pantalla y pulsó el botón de contestar. Hola. El otro extremo de la línea permaneció en un silencio sepulcral durante unos agónicos segundos antes de que una voz inesperada y familiar flotara a través del altavoz. Lu Zeng, soy yo, Don Qingsue. Había un matiz sutil y distintivo de urgencia y quizás un rastro de nerviosismo en su tono. Lu Zeng sintió una oleada secreta de alegría, pero mantuvo su voz firme y casual. Ah, instructora Don. Es bueno saber de usted. ¿Qué tiene en mente? Intentó mantener una actitud relajada y natural. Lu Zeng, esta noche. Insao Jun y yo quisiéramos invitarte a cenar. No estaba segura de si estarías libre con tan poco tiempo de antelación, añadió ella. Lu Zeng consultó su reloj, con su mente zumbando con cálculos internos.
Son solo las 2 de la tarde ahora mismo. Si comienzo el proceso de absorción del fluido de médula inmediatamente, debería poder terminar a tiempo. Eso suena genial, respondió él. Apuntemos a vernos a las 8 de la noche. Dejaré la elección del restaurante y el lugar en manos de ustedes dos. Don Kingsue proporcionó rápidamente el nombre de un restaurante local, sus palabras salieron con un poco de prisa, y luego desconectó la llamada abruptamente. Beep, beep, beep. Lu Zeng se quedó mirando su teléfono aturdido, momentáneamente anonadado por lo repentino de la interacción. Al otro lado de la base, el rostro de Don Kingsue estaba en ese momento brillando tan rojo como un tomate madurado al sol. Lu Zeng, ajeno a esto, murmuró para sí mismo, con mi nivel actual de control biológico, debería ser capaz de regular mi propio pulso, sin embargo, solo escuchar su voz hace que mi corazón se acelere de forma incontrolable. Es un fenómeno que desafía toda explicación lógica. Pensó en la naturaleza feroz pero cariñosa de Don Kingsue y esbozó una sonrisa autocrítica. El cuerpo realmente no puede ser engañado por la mente. Quizás esto es realmente lo que llaman destino. Al mismo tiempo, en el otro lado del distrito militar, Don Kingsue tomó varias respiraciones profundas para calmar su acelerado corazón después de colgar el teléfono. Se recostó en su silla, mirando el gran monitor frente a ella, con las mejillas aún encendidas con un tono rosado profundo. Sus ojos estaban fijos en su fondo de pantalla, el cual había seleccionado cuidadosamente. La imagen representaba a un joven en el fragor del combate durante el Torneo Nacional de Artes Marciales Estudiantiles, irradiando un aura de dominio absoluto. ¿Y quién más podría ser sino ese increíble presumido, Lu Zeng? De repente, la puerta de su oficina se abrió de par en par y In Sao Jun entró pavoneándose con una sonrisa traviesa. Jeje. Entonces, ¿realmente lograste conseguir una cita con él, o te acobardaste en el último segundo? El rostro de Don Kingsue se puso aún más rojo, si es que eso fuera posible. Evitó deliberadamente la mirada burlona de In Sao Jun, concentrándose en su papeleo mientras respondía con un tono seco y rápido. Sí, está decidido. Esta noche a las 8 de la noche en el restaurante Blue Dove. Ahora déjame en paz. In Sao Jun se negó a dejarlo pasar, apoyándose en su escritorio y arqueando las cejas. Vaya, Don Kingsue, no me había dado cuenta de que eras una maestra en el arte del coqueteo. Lo he sospechado por un tiempo, pero la forma en que miras a Lu Zeng definitivamente no es como una maestra mira a un estudiante. Estoy impresionado. Realmente lograste liarte con tu propio alumno estrella. Eso es legendario. Antes de que pudiera terminar su frase, un estruendoso y largo de aquí resonó en la habitación. La puerta de la oficina prácticamente explotó al abrirse mientras la energía mental de Don Kingsue enviaba a In Sao Jun volando hacia atrás a la velocidad del rayo. Se estrelló con fuerza contra la pared opuesta del pasillo con un golpe sordo. Don Kingsue no tenía paciencia para sus tonterías hoy. Metió la mano en su cuello, tocando suavemente un colgante de jade color miel que llevaba. La región militar central, al que llaman el Emperador de Oriente, un sucesor destinado a superar el linaje Don. Murmuró, con sus ojos nublándose con emociones complejas. Parecía a punto de decir más, pero se mordió el labio y se detuvo. Finalmente, su mirada se endureció con una resolución feroz. Tengo que romper la barrera y alcanzar el nivel de gran maestro lo más rápido posible. No me quedaré atrás. Mientras tanto, de vuelta en sus aposentos privados, Lu Zeng se sobresaltó por la aguda vibración de una notificación de mensaje de texto en su bolsillo. Recuperó rápidamente su dispositivo para comprobar el remitente, con su mente ya cambiando de nuevo al modo de cultivo. El mensaje era de Wang Yan. Señor, el fluido de médula de séptimo nivel que solicitó ha sido entregado en el vestíbulo del segundo piso. Además, he incluido el fluido de médula de octavo nivel especialmente refinado según su pedido. Por favor, ejerza extrema precaución al consumirlo. Lu Zeng se acarició la barbilla, con un plan formándose en su mente. Eso fue rápido. Todavía es temprano en la tarde, bien podría comenzar una sesión de cultivo ahora. Si puedo aumentar mi fuerza aunque sea un poco más,
Podría lucir aún más impresionante y guapo cuando me encuentre con Don Kingsue esta noche. Lu Zeng subió las escaleras hacia la sala de entrenamiento del segundo piso. El equipo de Wang Yan había sido eficiente, instalando varias cubas grandes y estériles llenas del brillante fluido de médula. Lu Zeng realizó una rápida inspección visual, clasificando los diversos contenedores. Miró la hilera de tubos de vidrio azul idénticos, sabiendo que cada uno estaba cargado con la esencia concentrada de una bestia de séptimo nivel. Separado del resto, notó un solo tubo con una carcasa única de color obsidiana y un sofisticado sello de presión. Ese era el raro fluido de médula de octavo nivel. Lu Zeng extendió la mano y tomó primero uno de los tubos de séptimo nivel. Incluso a través del vidrio reforzado, podía ver la energía arremolinada e iridiscente contenida en su interior, pulsando como un corazón en miniatura. Lu Zeng echó la cabeza hacia atrás y vació todo el tubo de séptimo nivel en un solo trago practicado. Casi instantáneamente, una corriente de energía familiar e increíblemente violenta estalló en su estómago, extendiéndose por sus extremidades como plomo fundido. La potencia del fluido de séptimo nivel era significativamente mayor, varias veces más intensa que la del sexto nivel, y el sabor era notablemente más amargo y metálico. Lu Zeng cerró los ojos, saboreando el ardor por un momento antes de alcanzar el siguiente tubo de la fila. En un abrir y cerrar de ojos, Lu Zeng había consumido cada uno de los tubos del fluido de médula de séptimo nivel proporcionado. No había otro artista marcial en el mundo que se atreviera a absorber tal cantidad colosal de energía pura y sin refinar de una manera tan temeraria y rápida. Lu Zeng exhaló una larga bocanada de vapor, murmurando, extraño, todavía no siento nada especialmente especial. Sin embargo, en el momento en que las palabras salieron de sus labios, sus sentidos se encendieron con una alarma. Una oleada de pensamientos violentos, feroces y sedientos de sangre, instintos primordiales pertenecientes a las bestias de las que se extrajo la médula, surgió de repente en la conciencia de Lu Zeng. El embate fue tan repentino e inhumano que una mente menor habría sido abrumada instantáneamente. Afortunadamente, la voluntad marcial de Lu Zeng había sido forjada en los fuegos del mundo de los sueños y estaba templada hasta un grado inquebrantable. Simplemente manipuló un hilo específico de su voluntad sobre el disco gris de su mente, aniquilando sin esfuerzo la influencia bestial. Esta era la contaminación espiritual oculta y peligrosa que quedaba en el fluido. Una vez que la mancha mental desapareció, la energía pura convergió en un torrente aterrador que comenzó a causar estragos dentro de sus meridianos. Usando su inmensa fuerza mental, Lu Zeng guió hábilmente esta inundación caótica hacia el núcleo de sangre que pulsaba en su pecho. El núcleo comenzó a hincharse a una velocidad visible y aterradora. La persistente sensación de vacío que había permanecido en el cuerpo de Lu Zeng desde su último avance estaba siendo llenada rápidamente por la esencia surgiente. Cuando el núcleo de sangre se expandió hasta alcanzar el tamaño de un huevo de ganso grande, brillando con una intensa luz carmesí, el enfoque de Lu Zeng cambió. Con un agudo comando mental, detuvo la expansión. El núcleo de sangre dejó de hincharse abruptamente, y la enorme corriente de energía acumulada, al encontrar repentinamente su camino bloqueado, comenzó a arremeter y atacar su estructura interna con renovada ferocidad. Esta vez, Lu Zeng había permitido deliberadamente que el núcleo de sangre absorbiera más energía de lo habitual, buscando una reacción más poderosa tras su destrucción. Como era de esperar, cuando el núcleo finalmente alcanzó su límite y se hizo añicos, la retroalimentación fue monumental. Su energía de sangre estalló en una reacción en cadena en cascada, aumentando 10 veces, luego 1000 veces, luego 10.000 veces, alcanzando eventualmente 1.000.000 de veces, 10 millones de veces y 100 millones de veces. El Sutra del Rey de la Iluminación Divina se activó, bendiciendo y amplificando esta marea de poder hasta que alcanzó una asombrosa transformación de 1.000 millones de veces. La energía de sangre en el cuerpo de Lu Zeng, que ya era comparable a una inundación rugiente, se convirtió en una supernova de vitalidad. Bajo la presión de este renacimiento de 1.000 millones de veces, la segunda célula inmortal fue forjada con éxito dentro de su médula. Con el nacimiento de esta segunda célula, la tercera etapa de su cuerpo dorado inmortal dio otro salto significativo y medible hacia adelante, acercándolo a un estado de perfección biológica.
Gradualmente, el aura violenta disminuyó y el cuerpo de Lucen regresó a un estado de normalidad exterior. Se rascó la cabeza, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Podía percibir claramente que tras este último colapso del núcleo de sangre, su cuerpo dorado inmortal solo requería 2 amplificaciones exitosas más para alcanzar su etapa inicial de completitud. Durante la violenta colisión de energía de sangre, todo su físico había sido templado y refinado, volviéndose aún más resistente y poderoso. Este proceso era similar a un ciclo de destrucción y renacimiento, pero seguía siendo mucho más seguro que los métodos tradicionales y arriesgados de romper y establecer utilizados por otros artistas marciales. Todavía había un inmenso potencial sin explotar dentro de sus células inmortales. Lucen también notó que sus células inmortales existentes habían absorbido ávidamente una parte de la energía dispersa durante la colisión, volviéndose aún más vibrantes. Si se sometiera a varios miles de millones más de estas transformaciones, la luz divina que emanaba de sus células probablemente se volvería cegadora. Esto era un testimonio de la escalabilidad infinita de su camino. Si 1.000 millones de transformaciones eran meramente la base, ¿qué pasaría cuando sus células se transformaran decenas de miles de millones, o incluso cientos de miles de millones de veces? Lucen levantó su mano, observando cómo la piel parecía brillar con un tenue tono dorado translúcido. Se preguntó si había un techo para este poder, o si eventualmente alcanzaría un reino que fuera verdaderamente inimaginable para la comprensión humana actual. De repente, sintió un residuo persistente dentro de su sistema. Experimentó moviendo su brazo en un arco amplio, sintiendo una ligera y pesada resistencia en sus meridianos. Lucen se dio cuenta de que parte del fluido de médula de 7º nivel no había sido completamente procesado o refinado por el reciente avance. Dirigió su mirada hacia el solitario tubo de obsidiana de fluido de médula de 8º nivel que estaba sobre la mesa, murmurando para sí mismo en voz baja. Usé 8 botellas completas del material de 7º nivel simultáneamente y, sin embargo, solo produjo este resultado. Parece que el apetito de mi cuerpo está creciendo más rápido de lo que anticipé. Ya que todavía es temprano, ¿por qué no ir un poco más allá? Con un movimiento decisivo, Lucen tomó el fluido de 8º nivel y lo abrió, con un aroma agudo y punzante llenando la habitación. El sabor era aún más repugnante y difícil de tragar que el del nivel anterior, sabiendo a una mezcla de ozono y hierro viejo. Pero sin dudarlo, Lucen echó la cabeza hacia atrás y vertió el espeso líquido negro y dorado por su garganta. Esta única botella contenía una densidad de energía que superaba la suma de todo lo que acababa de consumir, golpeando su sistema con la fuerza de una estrella colapsando. El vial vacío del fluido de médula de bestia exótica de nivel 8 resbaló de los dedos temblorosos de Lucen, haciéndose añicos contra el suelo frío en 1000 fragmentos cristalinos. Casi instantáneamente, fue asediado por esa conocida agonía que desgarra el alma, un embate mucho más primario y violento que cualquier prueba fisiológica a la que hubiera sobrevivido anteriormente. La sensación regresó con una intensidad vengativa, amenazando con eclipsar su conciencia por completo. En las profundidades de la mente de Lucen, esos impulsos oscuros y feroces, pensamientos caracterizados por una inhumanidad cruda y sedienta de sangre, estallaron como un volcán inactivo. Una inundación torrencial de energía negativa surgió a través de su psique, mucho más potente que cualquier dosis anterior. Se sentía como si un antiguo y malévolo rey demonio se hubiera instalado dentro de su médula, trayendo consigo un instinto prehistórico de matanza. Esta presencia sombría era aterradoramente visceral, una bestia enjaulada de inmenso poder que se lanzaba contra las paredes de su fortaleza mental, desesperada por liberarse y reclamar su alma. Superado por la pura presión física, Lucen se desplomó en el suelo, con sus manos arañando su abdomen como si intentara arrancar la fuente del calor. Apretó los dientes con tal fuerza que amenazaban con romperse, intentando desesperadamente soportar la agonizante y visceral mutación que se desarrollaba dentro de sus propias células. Un rugido gutural y enloquecido se arrancó de la garganta de Lucen, resonando en la cámara. Con cada colisión violenta entre su voluntad marcial y el instinto bestial de la médula, perlas de sangre oscura y concentrada comenzaron a filtrarse a través de sus poros.
La energía aterradora que irradiaba de su forma se volvió tan densa que distorsionaba físicamente la atmósfera circundante, creando ondas brillantes en el aire. El rostro espectral de un rey demonio brutal y coronado se manifestó en el ojo de su mente una vez más, su voz un estruendo bajo y seductor que vibraba a través de sus huesos. No puedes esperar contener este poder, pequeño mortal, Siseo. Tú y yo nacemos de la misma esencia. Cesa esta lucha inútil y acepta lo inevitable. Lucent no respondió, prefiriendo morderse un grito y mantenerse firme contra la oscuridad interna. Tras soportar el asedio mental durante lo que pareció una eternidad, los ojos de Lucent se abrieron de golpe, ardiendo con una luz dorada y fría. Surgió hacia arriba, lanzando un golpe espiritual que hizo añicos la posimagen del rey demonio hasta convertirla en la nada. Vete, ordenó, su voz resonando con el peso de su resolución inquebrantable. Rumble. La liberación explosiva del campo de fuerza de Gran Maestro de Lucent hizo que todo el edificio gimiera y se estremeciera como si fuera golpeado por una onda sísmica masiva. En una habitación del segundo piso, el personal doméstico y Wang Yang quedaron paralizados por un terror repentino e inexplicable. Observaron con horror cómo caían escombros de yeso del techo y grietas en forma de telaraña se extendían por las paredes reforzadas. Esta estructura estaba diseñada para soportar un terremoto de magnitud 16, pero parecía estar al borde del colapso. Mientras tanto, el cuerpo de Lucent experimentaba una transformación grotesca, su armazón se hinchaba varias veces su tamaño original a medida que la energía brotaba en oleadas incontrolables, estirando su piel hasta el punto de desgarro. Estaba en el precipicio de una explosión biológica total. Inadvertidamente, Lucent se había expandido hasta formar una silueta masiva e hinchada, su musculatura anteriormente aerodinámica y equilibrada reemplazada por bloques de carne irregulares y dentados que recordaban al granito puro. Sus brazos eran ahora más gruesos que los muslos de un atleta de élite, y sus propias piernas se habían inflado en pilares que superaban el diámetro de un cubo pesado. Su piel, una vez blanca como el jade, estaba estirada hasta su límite absoluto, adquiriendo un tono translúcido y enfermizo que revelaba la catastrófica congestión subcutánea y los vasos rotos debajo. Venas oscuras y congestionadas, más gruesas y prominentes que lombrices de tierra, se abultaban a través de sus extremidades distendidas como cordones negros y pulsantes de icor. Parecía menos un humano y más una entidad primordial fallando al intentar contener su propia masa cósmica. Escaneando su estado interno, Lucent se dio cuenta de que sus fibras musculares comenzaban a someterse a un aterrador proceso de decadencia, fundiéndose bajo el calor de la médula sin refinar. Incluso sus huesos, que normalmente eran más duros que el acero templado, comenzaron a desarrollar microfracturas. Estaba esencialmente muriendo, pero en medio del colapso inminente, una alegría extraña e inexplicable comenzó a brotar desde el núcleo de su ser. La técnica de respiración natural comenzó a fluir con una suavidad rítmica y etérea, guiándolo hacia las profundidades profundas del segundo nivel del estado de inconsciencia. En este momento trascendente, el espíritu de Lucent parpadeó como la llama de una vela danzando en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. Su conciencia se expandió, desprendiéndose de la agonía física para presenciar el gran diseño de su propia evolución. Una vez más, Lucent entró en ese estado meditativo y milagroso donde el dolor era apenas un eco lejano, reemplazado por una sensación de dicha cósmica sublime. Ya no era un hombre luchando con la energía, él era la energía misma, refinando su propio recipiente a través de los fuegos de la destrucción. Gradualmente, el hinchazón violento disminuyó y el cuerpo de Lucent comenzó a retraerse, volviendo a sus proporciones humanas refinadas. Cuando finalmente abrió los ojos, una sonrisa serena y gentil, que recordaba a la de un antiguo monje que hubiera alcanzado la iluminación, adornaba su apuesto rostro. Ahora lo comprendía. La prueba a la que se había enfrentado Zhao Wenda era exactamente esta. Era darse cuenta de que no puede haber un verdadero levantamiento sin una ruptura total del ser. Este era el verdadero levantarse tras la ruptura. La tercera etapa del cuerpo dorado inmortal estaba finalmente, de forma inequívoca, completa. Al mirar el reloj en la pared, se dio cuenta de que las manecillas habían llegado a las 11:52 de la noche. Un sudor frío brotó de su frente mientras procesaba la hora.
Vaya, realmente me excedí esta vez, suspiró Lu Zeng, con una expresión que mezclaba la impotencia y una vergüenza genuina. Llegaba casi 4 horas tarde al compromiso de la cena a la que había prometido asistir. Con un gesto casual de su mano, Lu Zeng utilizó un hilo de energía mental para atraer su teléfono desde el suelo hacia su palma. Rápidamente deslizó para desbloquear la pantalla, temiendo lo que podría encontrar en sus notificaciones. Como era de esperar, fue recibido por más de una docena de llamadas perdidas. Aparte de una única llamada inicial de Don Kingsue a las 7:55 de la tarde, el resto era un bombardeo de intentos cada vez más frenéticos de In Sao-hun. Tras un momento de vacilación, se armó de valor y marcó el número de Don Kingsue. Después de unos pocos tonos, su voz fría y cortante resonó a través del altavoz. «Hola». Lu Zeng se apresuró a explicar. «Lo siento muchísimo, instructora Don. Me quedé atrapado en cosas». Don Kingsue preguntó suavemente, «Perdiste la noción del tiempo mientras cultivabas, ¿verdad?» Lu Zeng respondió de inmediato, «Sí, exactamente». Ella presionó más, ¿algo más? Lu Zeng respondió con total honestidad, «Eso es todo». Al ser su primer intento real de una cita, ignoraba felizmente que tal honestidad cruda era esencialmente un suicidio social. Bien. Supongo que yo también debería ir a cultivar. Adiós. La línea se cortó con una serie de pitidos agudos. Lu Zeng se quedó mirando la pantalla, sin saber cómo interpretar su reacción. Su tono no había sonado abiertamente enfadado, pero conllevaba un peso que sugería que, de hecho, estaba absolutamente furiosa. Antes de que pudiera procesarlo, el teléfono sonó de nuevo, era In Sao-hun. Lu Zeng apenas había pulsado, aceptar, cuando fue recibido por una explosión verbal. Lu Zeng, eres hombre muerto. ¿Me oyes? Muerto. El grito fue tan voluminoso que amenazaba con reventarle los tímpanos, obligándole a alejar el teléfono. Puede que tengas un cerebro enorme para las artes marciales, pero eres tan obtuso como una mula de carga cuando se trata de la gente. In Sao-hun continuó su diatriba hasta que Lu Zeng se sintió físicamente mareado. ¿Tienes idea de que esta era la primera vez que Don Kingsue aceptaba cenar con un hombre? ¿Anduviste con la audacia de dejarla plantada durante 4 horas? Estoy verdadera y profundamente impresionado por tu estupidez. Los oídos de Lu Zeng estaban literalmente zumbando, tuvo que hurgar en ellos para recuperar la audición. Intentó explicar con la mirada perdida, mis artes marciales alcanzaron un cuello de botella crítico hoy. Estaba a punto de lograr un avance importante y simplemente perdí toda noción del mundo exterior. Ante la lógica de un genio marcial, In Sao-hun solo pudo soltar un largo y cansado suspiro de frustración. Ah, sí. Parece que los cielos tienen un sentido del humor retorcido respecto a tu elección de momento. Mira, sé que rompes límites una semana sí y otra también, lo cual es asombroso, pero tenía que pasar precisamente esta noche. Lu Zeng respondió con genuina inocencia, no puedo programar exactamente una iluminación, ¿verdad? Además, solo me retrasé 3 o 4 horas. ¿Es realmente una ofensa tan grave? La línea cayó en un prolongado y atónito silencio. In Sao-hun se sintió totalmente derrotado por la falta de sentido común romántico de Lu Zeng. Lu Zeng era perfecto en cada aspecto del combate y el cultivo, pero era un aficionado sin remedio en lo que respecta a entender a las mujeres. Pensando que In Sao-hun podría haberse desconectado, Lu Zeng estaba a punto de hablar cuando escuchó un comentario final y sardónico. Lu Zeng, eres una leyenda. De verdad. Estoy asombrado por tu talento para la autodestrucción. Clic, Lu Zeng miró su teléfono, genuinamente desconcertado. ¿Es realmente tan grave? No, probablemente debería comprobar el estado. Tras un momento de reflexión, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo para entrar en el paisaje de los sueños. Una vez dentro del paisaje de los sueños, Lu Zeng navegó inmediatamente a su interfaz personal. Se desplazó por los datos hasta llegar a la sección de pareja. Al ver el nombre de Don Kingsue todavía listado allí, soltó un enorme suspiro de alivio. ¿Ves? Te dije que no era para tanto. Su nombre sigue ahí mismo.
Todo el mundo está exagerando por un retraso de 3 horas, murmuró con una expresión despectiva. Insaohun hace demasiado alboroto. Si ella está bien, entonces no hay necesidad de que salga corriendo. Me centraré en terminar mi refinamiento. Lucen comenzó entonces una inspección meticulosa de sus ganancias tras el reciente calvario de vida o muerte. Completar la tercera etapa del cuerpo dorado inmortal había ocurrido con una velocidad sorprendente, superando con creces el progreso de la segunda etapa, se sentía casi como si estuviera usando un atajo. Este fue un desarrollo increíble, ya que su forma física había mejorado exponencialmente. Al reconstruir su cuerpo desde el nivel celular, había alcanzado un estado de perfección sin precedentes tanto en su estética exterior como en su intrincada arquitectura interna. Virtualmente todas las técnicas de artes marciales a lo largo de la historia conllevan requisitos específicos para la estructura esquelética y el talento innato del practicante. Estos factores determinan la compatibilidad final entre la técnica y el cuerpo que la habita. Por ejemplo, aquellos que nacen con huesos naturalmente densos y pesados son inherentemente aptos para el poder aplastante de las técnicas de puño y el manejo de armamento masivo y pesado. Los dotados con extremidades largas y ágiles se encuentran naturalmente inclinados hacia la delicadeza de la esgrima, mientras que aquellos con articulaciones ágiles están mejor capacitados para las técnicas de movimiento a alta velocidad. La misma técnica, cuando es blandida por diferentes individuos o en diferentes etapas de su desarrollo, puede producir niveles de letalidad enormemente distintos. Lucen era un cultivador corporal integral, pero ni siquiera él conocía su verdadero nivel de compatibilidad con los métodos de refinamiento estelar de alto nivel que había descubierto. A lo largo de su viaje, su cuerpo había estado cambiando constantemente hacia una forma más adecuada para estas técnicas. Sin embargo, se dio cuenta de que, por mucho que un cuerpo cambiara a través del esfuerzo, nunca podría alcanzar una compatibilidad absoluta y perfecta con una técnica ajena. Lucen reflexionó profundamente sobre esto. No era una hipérbole, incluso si llegara a dominar el arte de la aniquilación de la estrella eterna al mismo nivel que el legendario Wang Ge, probablemente nunca alcanzaría las mismas alturas, sencillamente porque no era el creador mismo. El arte de la aniquilación de la estrella eterna era una obra maestra adaptada específicamente para el extremo oriental Wang Ge. Mientras Lucen lo siguiera al pie de la letra, solo sería un viajero recorriendo un camino que otro ya había pavimentado, limitado por la sombra del pionero. Pero a partir de este momento, todo era diferente. Gracias al refinamiento recursivo proporcionado por la técnica de respiración natural, Lucen había reconstruido efectivamente sus propios cimientos desde cero. Había transformado con éxito el arte de la aniquilación de la estrella eterna en una variante única optimizada específicamente para su propia fisiología. Su nivel de compatibilidad había alcanzado un asombroso 100%, una hazaña que podría incluso superar la del creador original, Wang Ge, ya que había refinado la técnica a través del lente de la teoría marcial moderna. Lucen parpadeó, con su mente divagando hacia el concepto de los títulos. Un cuerpo marcial de este calibre merecía un nombre que reflejara su naturaleza inigualable. Consideró llamarlo simplemente el cuerpo inmortal de la estrella eterna, un tributo a sus orígenes y resistencia. Sus pensamientos derivaron hacia los físicos legendarios mencionados en el saber antiguo, el cuerpo sagrado primordial, el cuerpo del soberano celestial, el embrión del Dao innato o el cuerpo del caos. Cada uno representaba un pináculo de la existencia que se alzaba sobre las estrellas. En su estado actual, sentía que podía afirmar legítimamente que poseía el físico más fuerte del universo. Aunque se permitió un momento de autoadmiración, el poder puro que vibraba por sus venas era innegablemente real e inmenso. Aunque parte de ello era fantasía juvenil, su fuerza real había aumentado hasta un grado visible a simple vista. Mirando internamente, podía ver su nueva estructura esquelética y muscular. Los patrones de las fibras y las curvas de los huesos poseían variaciones sutiles y extrañas que diferían de las de cualquier artista marcial estándar. Estos cambios eran difíciles de expresar con palabras, pero estaban llenos de una especie de belleza mágica e inquietante. Esta estética trascendía lo físico, asemejándose a una obra maestra que apenas comenzaba a tomar forma, misteriosa, compleja y profundamente divina. Era como presenciar la concepción de una estrella en la oscuridad primordial.
Incluso su sangre había cambiado, portando un tenue y brillante matiz dorado que hablaba de su nuevo estado inmortal. Lu Zeng lanzó casualmente un puñetazo al aire vacío, no fue un golpe enfocado, solo un simple y natural balanceo de su brazo. De repente, toda la habitación se iluminó como si el sol hubiera salido abruptamente por el este. Él era el centro de un campo radiante, cada movimiento que hacía parecía generar una luminiscencia natural. ¡Wow! Lu Zeng golpeó su propio pecho, y su cuerpo emitió un sonido extraño y resonante, una mezcla del rugido atronador de un dragón y el gruñido profundo de un tigre, superpuestos con el tañido metálico de una campana de un templo en la cima de una montaña. El rugido del dragón, el gruñido del tigre y la campana del templo, estos eran los signos legendarios de un gran maestro de las artes físicas. Había dominado el equivalente al escudo de la campana dorada del rugido del tigre y la camisa de hierro del rugido del dragón, pero ya se había movido mucho más allá de esos límites terrestres. Los ojos de Lu Zeng brillaron con anticipación. Incluso a un gran maestro en su apogeo le resultaría casi imposible traspasar su capa defensiva actual. Se acarició la barbilla, preguntándose, ¿cuántas estrellas mediría mi poder de combate ahora? Duplicar mi puntuación anterior no sería una exageración. Sin embargo, sin una prueba formal, no podía estar seguro. Mientras caminaba por el paisaje de los sueños, comenzó a buscar un objetivo adecuado. Tal vez debería encontrar a alguien que me ayude a medir estos nuevos límites, reflexionó, aventurándose más profundamente en las ruinas de la base marcial en busca de un oponente digno. Encontré uno. Más adelante estaba Heu Xuan, el santo marcial de la hoja lunar. Heu Xuan estaba vestido con una armadura intrincada y brillante, empuñando una enorme hoja en forma de media luna que emitía un aura fría e inquietante. Lu Zeng apretó los puños, con una oleada de emoción brotando en su interior. Muy bien, veamos cómo va esto. Veamos si realmente puedo enfrentarme cara a cara con la sombra de un santo marcial ahora. Dentro de la realidad simulada del paisaje de los sueños, la silueta de Lu Zeng se manifestó con un silencio aterrador. Descendió sobre el mundo en ruinas como una estrella fugaz, con sus pies impactando sobre una vía antigua y agrietada. Un espíritu de lucha feroz e inextinguible ardía en los ojos de Lu Zeng. Su paso se aceleró al instante, y todo su ser se transformó en un rayo de luz mientras lanzaba una carga feroz y a alta velocidad hacia la lejana figura del santo. El inigualable Heu Xuan levantó lentamente la cabeza, con su mirada tan gélida e indiferente como una tundra congelada. Con un ligero movimiento de muñeca, alzó su larga hoja negra. Un deslumbrante arco de luz vertical descendió del cielo, apareciendo ante Lu Zeng en un abrir y cerrar de ojos. Las pupilas de Lu Zeng se contrajeron mientras recibía el golpe de frente, negándose a esquivarlo. ¡Boom! La colisión de su poder envió ondas de choque a través de las ruinas. La pura fuerza del golpe de espada del santo marcial Heu Xuan fue abrumadora, obligando a Lu Zeng a adoptar una postura defensiva. Apuntaló todo su cuerpo, apretó los dientes e intentó aguantar el golpe con su fuerza física bruta. ¡Boom! El poder detonó, y el arco de luz se estrelló contra Lu Zeng, enviándolo en espiral hacia atrás como una bala de cañón. Atravesó 3 enormes edificios de hormigón armado antes de golpear finalmente el pavimento. Lu Zeng derrapó durante más de 100 metros, esparciendo una enorme columna de escombros y polvo de ladrillo a su paso antes de detenerse por completo. Lu Zeng se arrodilló sobre una pierna, habiendo sus piernas arado 2 profundos surcos en el camino. El polvo se arremolinaba a su alrededor mientras bajaba la cabeza, con una mano sosteniendo su peso mientras sus hombros subían y bajaban con respiraciones pesadas y rítmicas. Eso fue solo un golpe casual y de rostro frío de un santo, murmuró para sí mismo. Su resolución no flaqueó, al contrario, se endureció. Si no puedes matarme con un solo golpe, entonces tú serás quien muera hoy. La expresión de Lu Zeng se volvió mortalmente tranquila mientras una brillante luz dorada comenzaba a brotar del centro de su frente. El resplandor inundó instantáneamente todo su cuerpo, bañándolo en una aura sagrada e indestructible mientras 3 células inmortales se encendían simultáneamente. Con una voz que resonaba con el poder de un dios, Lu Zeng susurró, voluntad marcial ilimitada, activar. En el lapso de un solo latido,
el aire detrás de Lu Zeng se deformó y fracturó mientras se manifestaban los imponentes fantasmas del gato de fuego inmóvil, la prisión del gorrión gélido, el gran sol del arco iris dorado y el viento divino de la luna nueva. Junto a ellos, más de 8 voluntades de gran maestro distintas estallaron en una caótica sinfonía de poder. Elementos primordiales de hielo y fuego rasgaron el paisaje desolado con abandono temerario, mientras columnas de llamas furiosas lamían los cielos y pernos dentados de relámpago descendían como juicio divino. El puro espectáculo visual y la presión sofocante de su aura alcanzaron un pico sin precedentes. Mientras su técnica de respiración natural alcanzaba su activación completa, Lu Zeng permanecía en medio de la carnicería, su expresión era una máscara de fría indiferencia, con su mirada vacía fija en la forma hueca de Heu Xuan. Con un movimiento lento y deliberado, Lu Zeng levantó la mano, curvando ligeramente los dedos mientras se preparaba para canalizar la energía cataclísmica que se arremolinaba a su alrededor en un golpe único y devastador que redefiniría el campo de batalla. Lu Zeng miró fijamente a los inquebrantables ojos de Heu Xuan, buscando en las profundidades de aquel rostro inexpresivo, similar a la porcelana. En ese silencio, pareció descifrar una verdad oculta, un testimonio mudo de la naturaleza de su enfrentamiento, la comprensión de que la verdadera brillantez a menudo se oculta tras un exterior engañosamente simple. No todo lo que brilla es oro. Un solo tajo, y caerá el telón, susurró Lu Zeng, con sus sentidos extendiéndose en un estado de profunda y silenciosa claridad. Una vez más, podía percibir el flujo y reflujo de la intención de su oponente, una ventaja táctica que trajo una fina y confiada sonrisa a sus labios. Retrocediendo con gracia comedida, se sacudió casualmente los fragmentos de escombros de sus heridas abiertas y habló con una voz como acero afilado. Entonces, permítame el honor de demostrar la cima del verdadero poder. En un instante, el negro profundo de las pupilas de Lu Zeng se transformó en un gris penetrante y fantasmal, y su propia estatura pareció expandirse, volviéndose majestuosa e intimidante. Se mantenía con un orgullo tan absoluto e inquebrantable que era como si estuviera encaramado en la cima más alta e inalcanzable del mundo, mirando hacia abajo a toda la creación. Ascendiendo al estado de Dios marcial, declaró, sean testigos de la culminación de mi camino, este es mi Dao marcial completo. Con un gesto despreocupado de su mano, el tejido de la realidad se desgarró, cientos de apariciones de Lu Zeng se materializaron instantáneamente por todo el horizonte, cada una ocupando una posición única, capturada en un momento diferente de movimiento letal. Al unísono perfecto, cada manifestación de Lu Zeng apretó sus puños, lanzando un asalto sincronizado hacia Heu Xuan que amenazaba con colapsar el espacio mismo entre ellos. Ante esta abrumadora marea de fuerza, la máscara de absoluta serenidad finalmente se hizo añicos. Una leve y casi imperceptible ondulación de emoción parpadeó en los rasgos tranquilos de Heu Xuan, delatando el primer indicio de una reacción genuina. El santo marcial buscó su hoja, desenvainándola en un borrón de movimiento. Un aura de hoja rosada e inquietante estalló, irradiando una presión tan inmensa que se sentía física. Un arco de luz sin precedentes y cegador surcó el firmamento, rasgando el cielo como si fuera pergamino. Mientras las ondas surgían dentro de las pupilas grises de Lu Zeng, un repentino destello de intuición le golpeó, arrastrando su mente de vuelta a su anterior lucha a vida o muerte contra Lan Chen, la aterradora sensación del vacío mismo siendo destrozado. Los cientos de clones de Lu Zeng golpearon como uno solo, un martillazo colectivo del destino. En ese mismo instante, casi 20 variaciones distintas de voluntades de Gran Maestro florecieron simultáneamente, creando una explosión caleidoscópica de intención espiritual. Las dos técnicas cataclísmicas colisionaron con una fuerza que desafiaba la lógica. Una explosión ensordecedora rugió por el páramo, seguida de un brillo tan intenso que desvaneció el mundo. Este deslumbrante manto de luz se tragó más de la mitad de la extensa carretera, creando un velo blanco impenetrable que hacía imposible para cualquier observador discernir la carnicería que se desarrollaba en su interior. Mientras el resplandor cegador finalmente menguaba y el humo espeso y acre comenzaba a disiparse, la figura solitaria de Heu Xuan permanecía, de pie en silencio sobre la carretera fracturada. Estaba congelado en una postura defensiva, con ambas manos apretando fuertemente su hoja, pero el desgaste físico era evidente. Grietas intrincadas habían comenzado a extenderse como telas de araña por su rostro y torso.
Lu Zeng apretó los puños y, en un borrón de velocidad, su figura pasó velozmente junto al santo, con sus robustos nudillos ahora envueltos en parpadeantes y ominosas llamas grises. Lu Zeng retiró su mirada depredadora y dirigió su atención a la forma desvaneciente de He Xuan, que estaba al borde de la aniquilación total. «Es una lástima», murmuró, con su voz teñida de un sentimiento de arrepentimiento genuino, aunque arrogante. «Posees una belleza que es sencillamente demasiado refinada. No puedo permitir que nadie en este reino eclipse mi propia presencia». Colocando una mano sobre su corazón, Lu Zeng inclinó la cabeza en un solemne saludo de guerrero. «Descansa en paz eterna. Que tu espíritu marcial permanezca inmortal en los salones de la memoria». Mientras las palabras salían de sus labios, la forma física de He Xuan se erosionó como arena en un vendaval, sin dejar nada atrás más que un montón de armadura de obsidiana y carmesí destrozada sobre la tierra. Un destello de persistente inquietud bailó en los ojos de Lu Zeng, se dio cuenta de que había sido demasiado arrogante, subestimando peligrosamente el puro terror visceral que un zombi de nivel santo marcial podía comandar. He Xuan claramente había estado en proceso de manifestar un movimiento letal apocalíptico. Si la criatura hubiera poseído siquiera una pizca de su antigua brillantez táctica en lugar de confiar en el instinto puro y sin sentido, Lu Zeng sabía que el resultado habría sido su propia muerte. Para decirlo sin rodeos, si Lu Zeng no hubiera sentido la inminente perdición de la técnica definitiva de He Xuan y no hubiera reaccionado con una letalidad abrumadora y preventiva, la balanza de la victoria podría haberse inclinado fácilmente hacia el muerto. La adrenalina finalmente comenzó a retroceder, y el pesado desgaste de la batalla le golpeó de repente. Su visión dio vueltas, el vértigo se apoderó de él y se desplomó en el suelo con un golpe pesado y sin ceremonias. Reuniendo cada onza de fuerza que le quedaba, Lu Zeng se arrastró hacia el montón desechado de la armadura de He Xuan, con su respiración saliendo en jadeos entrecortados. «Mi técnica de vacío fragmentado ha evolucionado», murmuró entre dientes apretados. «El número de clones virtualizados que puedo manifestar para un ataque sincronizado ha superado los 200. Se ha duplicado desde mi último avance». Vacío fragmentado representaba el cenit absoluto del potencial de combate de Lu Zeng. Por ahora, pensó con un filo frío y calculador, este poder sigue siendo un secreto del espacio onírico. No hay nadie en el mundo despierto digno de presenciar este movimiento, al menos, todavía no. El día que finalmente desate esta técnica ante las masas, mis manos segaramente estarán carmesí con la sangre vital de los santos marciales. En ese momento, una columna de humo negro, denso y aceitoso, surgió de los restos de He Xuan. Se elevó como un estandarte oscuro y andrajoso atrapado en una tormenta, envolviendo completamente a Lu Zeng. Él no se resistió, en cambio, cerró los ojos con calma. Finalmente, el legado de un santo marcial. Una compuerta de recuerdos reprimidos se abrió de par en par, arrastrándolo hacia una visión de un cielo negro como el carbón. Torrentes de lluvia azotaban la tierra, y vetas irregulares de relámpagos desgarraban la oscuridad opresiva, puntuadas por el rugido atronador que parecía anunciar el fin del mundo.